hoy se ha reproducido una noticia que básicamente no ofrece nada nuevo. Y me refiero, no ofrece nada nuevo, pero sigue siendo simbólico porque representa el punto final de un proceso que se ha dilatado durante meses, años, en el cual el fondo CRFI, que es un fondo de inversiones que ha ido acumulando con el paso del tiempo un porciento importante de la deuda cubana, más de 1.000 millones de dólares en deuda acumulado CRFI. Ustedes recordarán que CRFI pues presentó un proceso en un tribunal de Londres hace varios años ya, hace un par de años mínimo, en el cual estaba reconociendo, se discutían varias cosas en ese proceso. En ese proceso se discutía el hecho de que CRFI era un fondo legítimo que además era acreedor legítimo de una deuda cubana que había adquirido de un banco chino. ¿Cómo funciona esto de forma general? Las deudas también son objeto de comercialización. Si yo tengo una deuda con usted, como funciona el mercado de forma general, imaginemos que somos dos bancos, dos instituciones financieras. Yo tengo una deuda con Cuba, o sea, Cuba tiene una deuda conmigo, yo soy titular de esa deuda, Cuba tiene que pagarme ese dinero, pero yo perfectamente, para quitarme de arriba los temas del cobro, los gastos que tengo que hacer en relación con impulsar un proceso de ejecución, un proceso judicial, sencillamente yo puede que ponga en el mercado la titularidad que yo tengo sobre esa deuda. Supongamos que Cuba me debe 20 millones de dólares y yo perfectamente puedo decirle a alguien, te vendo esta posibilidad de cobrar 20 millones de pesos por 18 millones, por 16 millones. Y esos títulos de valor, que pueden ser deudas de forma general, también son comercializables en el mercado. Y eso es lo que ha estado haciendo CRFI. Ha estado yendo a titulares de deudas cubanas y ha estado apropiándose de un volumen considerable de la deuda cubana. Y hoy CRFI es un fondo de inversión con personalidad jurídica propia que ha ido acumulando, que es el mayor acreedor de Cuba, de la deuda externa cubana, sobre todo la deuda privada cubana, que no es menor. Y esta deuda, el conflicto fundamental que se presentó en Londres, era que CRFI había comprado parte de esa deuda directamente a un banco chino que era el titular al que Cuba le debía una cantidad de dinero determinada. Y la discusión del proceso era que Cuba decía que CRFI era un fondo buitre, o sea, un fondo que se dedicaba única y exclusivamente a comerciar de forma ilegítima o acumular de forma ilegítima deudas de determinados actores para extorsionarlos o lo que sea. Fondo buitre en este concepto es un concepto que se expandió mucho, sobre todo con la crisis argentina, y que se utiliza peyorativamente, entre otras cosas, para demeritar o quitarle legitimidad al titular de una deuda determinada. Porque si un tribunal, si una corte dice que realmente ese es un fondo de buitre y su objetivo es ilegítimo, perfectamente puede declararse el título de esa deuda como ilegítimo y no obligarse a alguien a pagar una deuda determinada. Eso era fundamentalmente lo que se estaba discutiendo en el conflicto. La legitimidad de CRFI como titular de la deuda cubana. Y por otra parte, este fue un proceso donde se obtuvo una de cal y una de arena de acuerdo a la perspectiva de CRFI, porque por otra parte lo que estaba diciendo el Estado cubano era que el único deudor era el Banco Nacional de Cuba y no el Estado cubano. Trato de hacer una distinción aquí porque desde mi punto de vista esto fue una victoria para el régimen cubano. Durante mucho tiempo el Banco Nacional de Cuba actuó como una institución financiera, pero además como la banca central de Cuba. Claro, fue un momento en que Cuba se había separado del mercado, fue un momento en que Cuba giró hacia el comunismo, un momento en el que el CAME nos los daba todo y por tanto nosotros no, el régimen cubano no necesitaba actuar bajo las lógicas del mercado porque actuaba bajo las lógicas de la subvención o las relaciones que mantenía con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y nunca le hizo falta ni pagar la deuda eterna, ni mantener relaciones comerciales legítimas, ni mucho menos mantener su credibilidad de pago. Hay que recordar que en los 80 Fidel llegó a decir incluso que la deuda eterna, que la deuda externa era eterna e impagable y que no iba a pagar absolutamente nada. Cumplir no queremos, derogar sí queremos, anular sí queremos, abolir sí queremos, enjugar
olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda. Sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Claro, en los 90 todo eso cambió, se acabó el CAME, se acabó el campo socialista y no les quedó más remedio que insertarse de nuevo en la política del mercado. Pero insertarse en la política del mercado implicaba intentar recuperar la credibilidad financiera que habían perdido durante décadas porque no pagaban y empezar a jugar con dame crédito, yo te voy a pagar, renegociemos deuda, que la cara más visible de eso en los últimos años ha sido Ricardo Gabrizas, que ha sido el renegociador de la deuda externa, hay que decirlo con éxito, ha sido el renegociador de la deuda externa cubana con éxito, aunque por supuesto esa credibilidad que pudo haber sido recuperada documentalmente se ha visto mucho más deteriorada con el paso de los tiempos, porque aunque ellos quieran tampoco han logrado pagar lo que deben ni al Club de París ni a ninguno de sus acreedores. Pues bien, este litigio, además de pedir que se reconociera a CRFI como un acreedor legítimo, se pedía reconocer que no era única y exclusivamente el Banco Nacional el deudor, sino que era todo el Estado cubano el deudor de CRFI. ¿Dónde está la diferencia aquí? En que si el tribunal decía es solo el Banco Nacional de Cuba el deudor, tú solamente podías atacar los bienes, los assets que fueran propiedad del Banco Nacional de Cuba y no todos los bienes que fueran propiedad del régimen cubano o del Estado cubano, ahí donde quiera que estén. Y cuando digo atacar, me refiero al hecho de que en un proceso judicial no basta que usted obtenga una sentencia de un tribunal diciendo que fulano le debe a usted tanta cantidad de dinero. Ese es única y exclusivamente el primer paso de un proceso judicial, obtener una sentencia favorable. Pero en todo proceso judicial, muchas veces el paso más complejo es ejecutar esa sentencia judicial. ¿Y a qué se refiere con ejecutar esa sentencia judicial? A cobrar efectivamente ese dinero. Y de las cosas que primero se hace es que usted llama al deudor y le dice cómo vas a pagar. O se trata de establecer un convenio de pago, una forma de pago, que el deudor se comprometa a pagar de una forma determinada. Pero si el deudor no se compromete a pagar de una forma determinada, usted puede señalar los bienes que usted cree que son propiedad de ese deudor y pedirle al tribunal, si tiene jurisdicción sobre el lugar donde están esos bienes, que o bien ataque y embargue directamente esos bienes o le pida a un tribunal con el que tiene colaboración que embargue esos bienes allí donde quiera que estén. ¿Qué pasó con Cuba, por ejemplo? Y pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué pasó con Cuba en los 90? En los 90, cuando la gente empezó a exigir los pagos de la deuda eterna, de la deuda externa, perdón, y el régimen cubano no pagaba o no tenía dinero para pagar, ¿qué empezaron a hacer los acreedores cubanos? Empezaron a pedirle a los tribunales en diferentes lugares del mundo que reconociera su titularidad sobre la deuda y empezaron a embargar los buques de la gigantesca flota pesquera que tenía Cuba. Por ejemplo, una de las sedes fundamentales de la flota pesquera cubana estaba en las Islas Canarias. Allí tenían una gran base pesquera cubana porque había un porcentaje importante de la flota pesquera que pescaba en África. Y básicamente tenían un centro de recolección, un centro de procesamiento, un centro de embarque en las Islas Canarias que era de la flota cubana de ultramar. ¿Qué sucedió? Que esos barcos depositados o que estaban en Islas Canarias comenzaron a ser objeto de embargo. Todos los acreedores de Cuba, como sabían que la flota era una flota estatal y que era el Estado, el deudor de ellos, empezaron a decir los tribunales, el Estado cubano me debe 20 pesos, ese barco vale 20 pesos, embárgalo y véndelo. Eso hizo también que el régimen cubano, para evitar perder más barcos, desarticulara la flota también y pidiera que la mayoría de esos barcos regresaran a Cuba para que no fueran objeto de embargo, porque en Cuba esos tribunales no tienen jurisdicción, porque recuerden que eso es ahí, mata, sale, olvídate lo demás, y ellos mismos son los deudores, ellos mismos son los dueños de los tribunales, ellos son los dueños de la pelota, el bate y los muñequitos. Y por tanto, por eso es que hicieron eso. Y les traigo a colación este tema de la flota pesquera, porque es lo que podía suceder. Si el tribunal le decía a CRFI, usted es titular legítimo y el Estado cubano es su deudor, CRFI tenía la posibilidad de buscar
cualquier bien que pudiese estar vinculado con el Estado cubano en cualquier lugar del mundo y pedirle a un tribunal que congelara esos bienes o que sencillamente los embargara donde quiera que estuviese o donde quiera que llegara y el tribunal tuviese colaboración o los tribunales de ese país donde tuviera la posibilidad de actuar en función de eso. Como sucedió, por ejemplo, recientemente con un avión venezolano en Argentina, que un tribunal argentino, a solicitud de los Estados Unidos, embargó temporalmente un avión venezolano por objeto de embargo y sanciones. Esos objetos de colaboración se pueden hacer. Pero ¿qué sucedió? Que en los 90, Fidel, que se puede decir muchas cosas, y el régimen cubano con sus asesores, cuando decidieron volverse a meter en el mercado, volverse a meter en la inversión extranjera, dijeron, ok, el Banco Nacional de Cuba, que había fungido como banca central, el representante del Estado cubano en toda la deuda externa, hasta hoy lo vamos a convertir en un ente independiente. Va a ser como si fuese un banco independiente que no va a ser la banca central y por tanto no va a ser representante del Estado cubano. Y el titular hoy de la mayoría de la deuda cubana, o sea, el deudor mayoritario, no es el Estado cubano en su mayoría, sino única y exclusivamente el Banco Nacional, que es una institución que básicamente no tiene nada más allá que no sean deudas. Ese es el movimiento que hicieron en los 90 y que le han sacado rédito. Y digo que el proceso de Londres fue una de cal y una de arena, porque si bien el tribunal londinense dijo CRFI es un titular legítimo de esta deuda, también dijo, pero el único deudor es el Banco Nacional de Cuba. Y por tanto ahora, si CRFI quiere cobrar ese dinero, lo único que va a poder hacer básicamente es exigirle al Banco Nacional de Cuba que le pague o intentar buscar bienes que el Banco Nacional de Cuba tenga en algún lugar del mundo que pueda pedir embargar. Y eso está bastante difícil. Let's go. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un proceso como este o cómo puede afectar directamente con un proceso como este y cómo entender la noticia de hoy? La noticia de hoy es sencillamente que el Tribunal Supremo Británico le dijo a Cuba que no podía apelar más el caso contra CRFI, porque hay que recordar que cuando el tribunal falló en contra de Cuba, o al menos medianamente en contra de Cuba, en contra del Banco Nacional de Cuba, hay que recordar que el régimen cubano, las autoridades cubanas, apelaron esa decisión a un tribunal intermedio y ese tribunal intermedio dijo, también le dio la razón a CRFI, pero después intentaron llegar a la Corte Suprema de Gran Bretaña para decirle que reconsiderara el asunto. Y básicamente la noticia de hoy, que ha sido impulsada por AFP, es que AFP contactó con un vocero de la Corte Suprema del Reino Unido y el vocero le dijo que la Corte Suprema había denegado la posibilidad de que Cuba de conocer el caso de Cuba en la Corte Suprema, básicamente porque dice que no había ningún elemento nuevo de derecho ni nada que discutir. ¿Qué significa esta noticia entonces? Que ya Cuba no tiene más a dónde ir a reclamar este proceso contra CRFI y que por tanto se convierte en un proceso ejecutable, en un proceso que puede tener un antecedente. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que este proceso en sí, que es solo con relación a una cuota mínima de esos 1.000 millones de los cuales titula el CRFI, más que un proceso de ejecución, o sea, yo no creo que este sea un dinero que CRFI vaya a ganar en alguna medida, pero sí es un proceso que sirve de antecedente para reconocer la legitimidad de CRFI como un titular de la deuda y no como un fondo buitre. Y entonces esto lo que puede es dejar abierta la puerta para nuevas demandas judiciales en las que CRFI intente demostrar básicamente que el Banco Nacional de Cuba, el Estado cubano y su deudor son exactamente la misma persona. Y eso sí le abra las puertas en futuros procesos, no en este en particular, a el cobro de algún dinero a partir de la intervención o el embargo de bienes del régimen cubano ahí donde quiera que estén. En resumen, mis amigos, que hoy lo que tenemos es una noticia que básicamente lo que hace es poner fin a este proceso y decir dos cosas fundamentales. CRFI es el titular legítimo, no un fondo buitre, de una deuda que mantiene el Banco Nacional de Cuba con ellos y que asciende a más de 80 millones de dólares. Y en una segunda instancia, este es un proceso al cual se le ha puesto fin hoy,
que es un proceso que lo que hace es constituir un antecedente especial para que CRFI, en su condición de acreedor legítimo, pueda impulsar otros procesos judiciales en diferentes foros para poder reconocer que esos $1.000 millones que les debe el Estado cubano se los debe el Estado en su conjunto y no única y exclusivamente un ente ficticio que teóricamente es independiente, pero no hay nada independiente dentro de la estructura económica y jurídica del régimen cubano. Más que nada, esto es solamente un primer escalón ya terminado de una escalera que yo creo que será mucho más grande, porque como funciona en este tipo de procesos es que estos fondos que han ido acumulando toda esta cantidad de deuda, más que nada lo que hacen es ir probando cuáles son los mecanismos efectivos para presionar política y judicialmente y obtener ciertos y determinados pagos o ciertas y determinadas prebendas. Faltará por ver hasta qué punto está dispuesto a llegar el régimen cubano a garantizar y negociar con acreedores privados. Porque lo que ha pasado hasta la fecha es que el régimen cubano ha renegociado la deuda pública cubana. ¿Cuál es la deuda pública cubana? Aquella que mantiene con acreedores, con estados, con gobiernos de otros países. Pero nunca se ha atrevido a renegociar la deuda privada, que básicamente es esta que acumula mayoritariamente CRFI y que tiene que ver con compañías, con actores independientes, privados, que no son gobiernos, ni son compañías estatales, ni son organismos de cooperación internacional. Entonces, más que nada, esto es lo que podemos esperar hoy. Es el cierre de un capítulo, pero no creo que sea el cierre de la novela. Y en dependencia de las presiones que puede establecer CRFI, así yo creo que serán también las negociaciones o las salidas que podrá tener el régimen cubano. Y yo no discuto o no dudo en estas condiciones actuales la posibilidad de que empiecen o continúen haciendo lo que han hecho hasta hoy, que es cambiando recursos naturales, que es cambiando tierras, que es cambiando riqueza bruta o material bruto o materia prima bruta a través de deudas. Y esto es un proceso que habrá que seguir de la mano y corriendo, porque perfectamente puede ser parte de un proceso de transformación endógena del régimen cubano que diga, ok, voy a empezar o voy a continuar, no sabemos hasta qué punto lo han hecho, pero ya han dado muestras de eso y quizás una de las muestras más claras en ese sentido es su disposición tras bambalinas y sin ninguna norma jurídica que los amparara a decir, si los rusos vienen, yo les voy a dar tierra en usufructo, les voy a permitir importar maquinaria para que ellos produzcan, o los paneles solares que ya dijeron que los están financiando a partir de entregarle cobalto o níquel crudo a la persona que los está financiando. En fin, son estos negocios que hay detrás de que se reproducen tras bambalinas y sin la transparencia necesaria, porque el régimen cubano es completamente autocrático y opaco, que son los que deberían preocuparnos cuando vemos noticias como esta. ¿Cuál será el desenlace final después que han peleado en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial y han perdido medianamente una demanda como esta que puede abrir las puertas a muchísimas otras cosas o a muchísimas otras demandas y a muchísimas negociaciones que ante la falta de transparencia pues pudiesen manejarse debajo del tablero y nosotros enterarnos dentro de 10, 15 años que CRFI a lo mejor es dueño de todo el níquel, de todo el cobalto de Cuba y nosotros prácticamente no nos hemos enterado ni hemos participado de ese proceso. En fin, todo esto son elucubraciones que estoy haciendo para traer a colación e intentar explicar qué es lo que ha sucedido en el día de hoy.